Solo una pregunta. Yo Dime. tengo hecho, bueno, tengo hecho, me falta un par de métodos, sobre todo el de los importes y eso, pero lo tengo hecho en el esqueleto normal. ¿Eso después tendré muchos problemas a la hora de pasarlo al de autentificación? No, O porque la autenticación lo único que tiene realmente es una tabla más, que es la de usuario, un controlador más, y sí, luego en todas las, no sé si en todas las vistas, no, en todos los controladores sí, hago hay que una, añadirle una línea o... sí, y ya está, y con eso basta. A ver, espera un segundo. Vale. No lo sé, supongo que sí, pero no lo sé. Tiene pinta de ser de coma. Sí, déjaselo ahí. Sí, vale, gracias. Vale, pues sí, en principio era eso, era... A ver, no sé si la tengo aquí, si no la descargo. En los otros controladores había que añadir algo. Vamos a mirarlo, mira, porque yo de Es que ahora memoria, que lo has dicho, he añadido como, en en las vistas, como se... pero Yo creo que no, yo creo que era solo en la vista, pero mira, lo voy a descargar y lo vemos y así, eh, así nos aseguramos, porque yo de memoria ya sabéis que tengo la cabeza de aquella manera. Plantilla microframe MVC con autenticación, ¿vale? Lo descargamos. Se llama DVS MVC, subrayado auth, y lo descomprimo y lo voy a abrir en el Visual Studio Code. Y ahora cuando se abra lo subo para arriba para que lo veáis. A ver. Voy mientras a... Vale, entonces tenemos aquí... Estoy viendo la pantalla del... Ah, no. Oh, la pantalla del Visual Studio Code, ¿verdad? Sí, Vale, pues a ver, yo lo que hice fue, primero en el modelo tenemos una nueva tabla en el esquema de base de datos, yo creé una tabla nueva que era usuario, ¿vale? E inserté un usuario con clave, con login usuario, clave usuario, ¿vale? Esto con el algoritmo de encriptación SHA. Entonces, la diferencia con el estándar es crear la tabla esta. A ver, espérate que tengo por aquí una petición claro, es parecido al de la API, pero claro, yo en este no había hecho yo... creo que no habíamos hecho proyectos así de No, autentificación. claro, yo pensaba que hicimos uno, pero sin el microframe, sin el patrón MVC. Había Eso es. un, había un proyecto ahí de un directorio con unos cuantos ficheros de una aplicación web que sí llevaba la autenticación, pero ya está, no seguía el patrón MVC. Entonces, este lo dejé la semana pasada. Entonces tenemos esa tabla nueva que tiene pues código de usuario, login y el password con algoritmo de encriptación, como ya digo, SHA-1. Y luego lo que tenemos es, yo hice un modelo para trabajar con esa nueva tabla. Y en el modelo las funciones que le puse fue pues las típicas, ¿no? Las de obtener todo, bueno, los getters y los setters, en la de obtener todos los usuarios. Y luego le puse una que permitía el get by ID, que eso como está en todos los modelos, aunque aquí se va a usar muy poco, pero bueno. Y luego le hice este método, que esto no, esto sí es un poco más específico, que es el get by login, que lo que me permite es obtener de la tabla usuario un usuario pasándole un login concreto, ¿no? Get usuario, get asterisco from usuario, where login igual al login que me pasen. Y luego está el método también, el método estrella, digamos, que es autenticar. A este método del modelo usuario yo le paso un login y una clave y devuelve booleano. Entonces lo que hace es consultarme en la tabla de usuario un usuario cuyo login sea el que le paso y que el password sea el password que yo le paso aquí. Como yo comparo el password que hay guardado, este password estará, no está encriptado, ¿veis? Yo lo que hago es, aquí yo lo paso, el password lo paso normal, y aquí, en esta línea, en la línea 88, lo que hago es, el password que me han pasado lo encripto con el algoritmo SHA-1 y ese password encriptado es el que pongo como parámetro aquí. De manera que yo lo que os he dicho siempre, que las claves se guardan encriptadas en base de datos y cuando yo comparo lo que hago es
la clave que me pone el usuario para autenticarse la encripto y la comparo con lo que hay almacenado, ¿vale? Porque como bien sabéis, las funciones estas hash, SHA-1 o MD5, son funciones unidireccionales, es decir, son funciones que, dado un valor, me generan una combinación de letras y números, ¿no? Pero es matemáticamente muy difícil o computacionalmente imposible a partir de una cosa encriptada, poder volver a generar lo que no está encriptado, ¿vale? El año pasado me acuerdo que hice una pequeña introducción a la criptografía, porque es un concepto que supongo que de los que hay aquí, alguno ha visto alguna vez en algún módulo de algún ciclo que ha hecho algo de criptografía, lo de la criptografía simétrica, ¿no os suena? O lo vimos en una clase, es que ya, yo creo que en alguna clase lo vimos, puede ser. Sí, comentaste tú algo, pero no No, no, muy por encima. sí, O no sea, llegué a... Pues es interesante que veáis, si queréis ver los, no sé si están los vídeos del año pasado, un poco, o que veáis algo, si busquáis en internet algún tutorial o criptografía simétrica y asimétrica, es muy importante en este trabajo que entendáis cómo funciona la criptografía asimétrica y asimétrica, porque hoy en día hay muchos proyectos por ejemplo, de firma electrónica. Si sabes cómo funciona la firma electrónica, pues cuando te metas en una aplicación y te digan, pues tienes que ponerle a tu aplicación que haga que firme documentos o que encripte de manera segura. Entonces, todas esas cosas son cuatro conceptos que a lo mejor al principio os cuesta un poco, pero cuando aprendéis los cuatro conceptos básicos de criptografía, os va a ser muy útil luego en proyectos que tengáis que hacer. claro, en verdad está a la orden del día. O sea, Claro, los claro, certificados digitales, exactamente. Un certificado digital no es nada más que es criptografía simétrica, un par de claves pública y privada que tenemos cada uno. Lo único es que, ¿por qué se llama certificado? Porque hay lo que se llama una autoridad de certificación. Hay un tercero, que en el caso de los DNI es la Policía Nacional. En el caso de un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que acredita que los datos que están guardados en el certificado son reales, son de la persona que ha acreditado su identidad. Entonces, pues bueno, os lo he dicho, el consejo que os doy, que os miréis si alguno no encuentra nada, que me mande un correo y le mando yo unos cuantos vídeos de cómo funciona la criptografía simétrica y asimétrica, que es importante que lo entendáis. Y en otra cosa que se aplica a la criptografía esta es en el protocolo HTTPS. O sea, cuando tú estás haciendo una comunicación segura con un servidor, se usan los dos tipos de criptografía. Y también se usan certificados, porque los certificados cuando en la barra de dirección, supongo que a alguno ha pasado que os dice que la comunicación es segura, pero que el sitio puede no ser. ¿Eso va a pasar alguna vez? ¿O habéis puesto algún servidor y os dice que estás por HTTPS, pero no te garantiza que el sitio web en el que estás es el que dice ser? ¿Eso os suena o no? sí, que te tira el mensaje, el navegador, Sí, te que te sale ahí dice como si accede, pero bajo tu responsabilidad. eso es. Eso suele pasar porque el servidor, en el servidor web se ha puesto un certificado, o se ha puesto, sí, una clave para que la comunicación vaya encriptada, pero no tienen un certificado. Así es, porque normalmente tener un certificado en un navegador suele ser de pago. Entonces, el certificado de un tercero es el que te permite, te pone el check en la barra, cuando el navegador mira el certificado que se usa para encriptar la información, si está validado por una autoridad de certificación que se llama, pues puede ser hay empresas, de hecho, alguno tiene un hosting. Si tenéis un hosting, en los hosting hay hosting que te dan un espacio web y te dicen, pues tienes un certificado SSL. O es un hosting sin certificado. Si quieres certificado tienes que pagar. ¿Vale? ¿Qué pasa si tú tienes una aplicación web en un hosting y no le pones un certificado SSL?
¿Alguien sabría decírmelo? Imagínate que yo hago una aplicación de... La aplicación esa que quiero hacer de una bolsa de trabajo para alumnos del Plane y la pongo en un servidor web y no le pongo un certificado SSL al navegador. Pues que cuando se conecten desde cualquier sitio a mi navegador, el usuario y la contraseña va a ir en claro, va a ir sin encriptar. Y alguien que esté escuchando la red lo va a poder, va a viajar por internet el usuario y la contraseña para acceder a esa aplicación, ¿vale? Aunque tenga un método de encriptación, ¿pasaría? O sea, la misma, si la app tiene un método de encriptación, Sí, a ver, pero el método de encriptación, el problema está lo que tú pones en el navegador web, sí, en el campo password, cómo claro, viaja desde ahí al servidor. claro, Y, te la pillarían por claro, y ahí. eso Ya, si ya, no es a través de protocolo HTTPS, no va encriptado. ya, Entonces, ya. por eso se recomienda siempre que nunca te metas en una página web con un usuario y contraseña si no está, si no ahí está el candado. El candado es que está encriptada y además que el sitio web tiene un certificado validado por alguien. Entonces, claro, pues todo eso se aplica mucho en las comunicaciones web. Por eso que una vez que ya llega encriptado, de eso se encarga el navegador y el servidor web, de pasarse eso encriptado y el servidor web cuando lo recibe ya transparente para el que programa la aplicación, tú no tienes que descargarte de desencriptar nada. Tú cuando te llega a ti ya el protocolo HTTPS se lo deja al servidor y el servidor recoge el dato del password desencriptado y ya tú trabajas con él. Pero la comunicación esa desde el cliente hasta el servidor por HTTPS la encripta, ¿vale? Si alguno no... Yo es que un año di el módulo yo te lo diré, de seguridad y alta disponibilidad de ASIR y ahí se usa un sniffer, ¿no? Un programa que va capturando paquetes en una red y cuando ponía servidores web que no estaban con HTTPS y te autenticaba en una página, en un formulario de login, el otro capturaba el login y la contraseña más fácil que nada. Vale, pues después de todo este rollo, autenticar es el que se encarga de decirme si un usuario y la contraseña que me da es un usuario correcto o no. Devuelve verdadero o falso. Entonces, tengo mi tabla, tengo mi modelo y lo que he hecho es dentro de app controller, he hecho un controlador, digamos, genérico para meter cosas de la aplicación y tengo un método, una acción que es login, que es este método el que se encarga de dar respuesta a un formulario de login para entrar. Y entonces lo que hago es recoger, si he pulsado el botón de autenticarme, a este login se llega desde una vista que he creado que es Login View. ¿Vale? Login View es una vista que tiene su cabecera tal y lo único es pues manda, a ver, aquí está, el login que es de tipo texto y el password que es de tipo password. Y la acción a la que va es login, controlador app, acción login. Pues el app controller lo que hace es en login lo que hace es recoger si se ha enviado un login y un password, lo primero que hago es comprobar si el usuario que se ha puesto como login existe. Para ello, ¿qué es lo que hago? Pues llamar al getByLogin del modelo. Pues llamo al getByLogin del modelo con el login que me ha pasado y si usuario existe, lo que hago es llamar a autenticar para ese usuario con el login que me han puesto y el password que me han puesto, ¿vale? Si esto da verdadero, inicio sesión y guardo en una variable de sesión el login del usuario que se ha autenticado y me redirijo la aplicación a la página de inicio. Y si no, pues voy mostrando, bueno, genero los errores para mostrarlos. Y finalmente, si llego hasta aquí es porque no me he ido al index, porque no me he autenticado bien, pues vuelvo a la pantalla de login. ¿Vale? Esto es la pantalla de login. Y luego lo que sí tengo es en cada vista, por ejemplo, en ítem auto, editar view, lo que tengo que poner en cada vista que yo quiera que solo se pueda abrir o solo la pueda ver un usuario autenticado, tengo que poner esto, el include once,
Common Autentificación. Que esto es una llamada al código PHP que hay aquí en Common, en autentificación. Hay un session start y y compruebo si la variable de sesión, esta existe. Si no está establecida es que no estoy autenticado. Por lo tanto, redirijo a la pantalla de login. Entonces, este código PHP lo tengo en este script aquí, dentro de Common. Y realmente esto a nivel conceptual quizás estaría mejor en otro sitio más que en las vistas, pero como lo tengo que usar en las vistas, pues está aquí, pero bueno. Y lo uso en todas las vistas que yo quiera que tengan seguridad. Entonces con esa llamada ya me aseguro de que no se va a poder abrir una vista sin que el usuario esté autenticado. ¿Ok? Esa es la forma de integrarlo. Entonces, vosotros tenéis vuestra aplicación hecha sin la autenticación, creáis la tabla usuario, ponéis esta clase para el modelo, este controlador, y lo único que tenéis que hacer es en cada vista ir añadiendo esto. Y en principio con eso debería ser suficiente. Vale. Vale. Más cosillas. Eso hay que hacerlo solo en el ejercicio primero, ¿no? Que nos mandaste, que también tiene un Sí, usuario. claro, esto es para hacerlo en la tarea 1 de la primera evaluación, Vale, que es vale. lo de la tienda esta, las ventas, las líneas de venta, etcétera. Vale. Si queréis primero centraros en hacer la funcionalidad y una vez que esté hecha con lo que acabo de contar aquí, debería ser sencillo añadirle la autenticación de usuario a esa aplicación. Vale, y luego, mi idea hoy era, hoy en principio, según la planificación, hoy la idea era ver algo o estaba puesto el Symfony, pero ya os dije que de Symfony, si pongo algo, va a ser un punto como máximo y va a ser hacer un CRUD básico, o sea que el Symfony no va a ser mucho, no sé si... No sé, los que estáis aquí, vosotros un CRUD básico lo tenéis claro cómo se hace. ¿Tenéis en vuestro equipo preparado Symfony para hacerlo? Pues más o menos. Yo tendría que refrescar algún conocimiento y demás, pero puedo echar. Sí, pero vamos, hay un vídeo por ahí que lo Sí, claro, hay explica un vídeo bastante en el que hay bien. que instalar, pues hay que instalar Composer, hay que instalar, si es Windows, hay que instalar el JIT, hay que instalar el Scoop, porque bueno, hay que instalar una cosa que se llama Symfony CLI, el cliente de Symfony, y hay dos formas de instalarlo. Y en el vídeo creo que una de las que yo dije era usando una herramienta que se llama Scoop. Eso Ujú. debe estar aquí, que es una especie de gestor de paquetes, pero para Windows, que te permite instalar cosas en Windows mediante un comando. Entonces, pues bueno, eso, como bien dice Daniel, me suena que estaba preparar Windows 10 para trabajar con Symfony. En este vídeo, en principio está hecho. Y luego hay un detallito que es, cuando lo instalas todo y haces la primera ejecución de Symfony New, nombre de proyecto, web app, que empieza a descargarse todas las librerías y tarda un ratillo, la primera vez que lo ejecutas, creo que no sé si en el vídeo aparece, puede ser que te dé un error porque en JIT no has establecido ni el usuario ni el correo de JIT. Y entonces te pone ahí los comandos que tienes que ejecutar. Tienes que ejecutar dos comandos para que JIT tenga un correo electrónico y un usuario establecido. Sí, eso me pasó a mí. Entonces Es Y otro eso, vídeo que hace. haces eso y ya ejecuta otra vez Symfony New, nombre de proyecto web app, y ya te lo hace todo. Porque Symfony integra la gestión de versiones y entonces al final, el Composer al final llama a JIT y si no tiene esas dos cosas, pues fallaba. De todas formas, si entonces, algún... Dime. lo que va a poner en el examen que va a ser un CRUD sencillo de una tabla Sí, y sí. ya. Va a ser hacer una tabla, o como mucho, una tabla con tipo artículo categoría. Una tabla que Pero tenga... un punto de eso más las prácticas ya te plantas, te Claro, por plantas en eso el 3. te plantas en tres y con que me Claro, haga algo de micro framework, si que yo sí, que sí.
no diréis que no pongo interés en que aprobéis. Nada, pero si el problema está claro de que al final es también el tiempo que le dediques a la Sí. asignatura Sí, Mm. y que, y el posible atasque, ¿no? En el examen también. claro, y luego que hay gente que es como todo, al final hay gente que se le da muy bien esto, Sí, a otros pues cuesta más. escucha, pero te digo yo que con insistencia al final se consigue. Porque a mí yo tampoco me considero muy rápido desarrollando ni cosas de esas y al final, pues bueno, es práctica y ya está. Yo ya he llegado mayor yo para la programación. Que va. La edad está en la mente, tú tranquilo. Bueno, entonces, pues eso. Si queréis, si alguien tiene algún problema con Symfony o se pone a crear proyectos y no va, pues si queréis lo que podemos hacer es en alguna tutoría individual. Si queréis me aviséis y vemos los pasos y lo hacemos. Y mi Vale. idea era hoy, para que el que ya pueda ponerse con eso, explicar un poco la segunda tarea. ¿Os parece? Sí, La por mí segunda sí. tarea Vale. que es esta, ¿vale? La idea es, vamos a tener, voy a ver si puedo ampliar aquí. Lo veis más grande, ¿verdad? Sí, Sí, se ve bien. lo vemos bien. Vale, Mm. entonces, tenemos, la idea esto es un proyecto que si sale chulo, incluso se puede poner, alguno que salga bien, lo podemos incluso poner en producción. Y no descarto también como de aquí a los que aprobéis, que esperemos que seáis todos ahora en junio, de septiembre a diciembre tendríais que hacer la FCT. Bueno, no sé la casuística de cada uno, supongo que habrá gente que a lo mejor está trabajando. ¿Hay alguno aquí que esté trabajando? Sí, Sí, yo. yo estoy Vale, trabajando. los que estéis Yo. trabajando, no sé si sabéis si podéis, estáis trabajando en algo de informática para poder pedir exención o no. Yo Estoy estoy, No, yo asesoría. Ya, Yo yo mi... soy, bueno, tengo el ASIR y estoy trabajando de administrador de sistemas. No sé vale. si van a Bueno, poder pues habría que convalidar. verlo. Claro que Tampoco me pasa conviene hacerla, te- porque me te- gustaría, claro, me claro, gustaría bueno. hacerlo. Ay, perdón. Di tú. No, no, que me gustaría hacerla, Vale. básicamente. Entonces, A lo bueno, mejor no va a sabéis venir bien. que Es que podéis. tengo que verla. Vale, sabéis que podéis, como empezáis en septiembre, tenéis la posibilidad de hacerlas a media jornada. A ver, siempre que encontremos una empresa el problema de hacer la media jornada es que es muy difícil encontrar una empresa que quiera acoger a alguien en práctica a 4 horas diarias. Y también para vosotros el problema de que si estáis ya 8 y 4, pues, os pegaréis unas sesiones bastante grandes. Pero Sí. existe la posibilidad, ¿eh? Este año hay gente que estaba trabajando y quería hacer la FCT, pero no tenía intención de irse de la empresa donde estaba y tal, y lo ha hecho así. Si no, pues lo único que sería pues tema de hacer en la misma empresa donde estáis la FCT o bueno, eso también se podría ver. Ujú. Pero a lo que iba, este proyecto de si esto luego se puede ampliar algo y ponerle alguna funcionalidad más y hacer tal, pues podría ser el proyecto, porque sabéis que se hace FCT y luego proyecto. Y el módulo de proyecto hay que presentar un proyecto y tal, y este podría ser uno. El hacer, el continuar esto de aquí y hacerlo un poco más grande y presentarlo en diciembre. Bueno, a lo que iba. La idea es tener un... La idea Una pregunta, dime. si aprobamos en junio, el tema del proyecto y la práctica, ¿lo tenemos que dejar cerrado en junio o eso ya se ve en septiembre? A principios de septiembre hay margen, pero sí que es verdad que yo en julio haré cosas, ¿vale? Y probablemente os pediré que me digáis preferencias de empresas cuando tenga la oferta y demás. Y a lo mejor sí en julio, como estaréis también con temas de echar la matrícula y demás, porque tenéis que matricularos en el curso que viene, aunque solo sea para proyectos y FCT. En julio, como yo estoy aquí, al estar en jefatura, yo en julio estoy aquí en el instituto. Tengo también trabajo de otras cosas, pero mi idea es en julio intentar dejar cerrado donde veáis cada uno en FCT. Pero puede ser que a principios de septiembre también tengamos que ver alguna cosa. Vale. O sea que entre julio
o primeras semanas de julio y las primeras semanas de septiembre habría que dejar fijada para qué empresa vais y qué proyecto vais a hacer. O sea, si llegamos a aprobar en junio, tenemos que presentar la matrícula solamente para lo que Sí, vayan a hacer la práctica y luego el proyecto final, claro, ¿no? para esos dos módulos, hay dos módulos que son formación en centro de trabajo y proyecto, que son que serían Vale, los últimos que tendréis que hacer. Pero tenéis vale, que matricularos. vale. Vale, entonces mira, la tarea de aquí es, básicamente tenéis aquí un script que es bolsa de empleo. La idea es registrar ofertas de empresas. De momento aquí solo está la parte de registrar ofertas de empresas para trabajo, ¿vale? Mi idea es esto, implementarlo con una aplicación para hacer, eh, tener una aplicación en la que, porque me está pasando que hay alumnos que a lo mejor en la empresa donde han hecho la FCT o no están a gusto, o la empresa no los puede coger y están buscando trabajo. Y por otro lado tengo pues empresas conocidos que me piden perfiles, entonces intentar una aplicación para los exalumnos del IE José Planes para poder mandarles ofertas. Entonces, la idea es que cada empresa presentará una oferta que tendrá una serie de características. Tendrá un código de oferta, un código de empresa, que es la que la presenta, que está relacionada con esta tabla que es la empresa, con los datos. Luego una descripción de la oferta, el número de plazas que vienen en esa oferta, el perfil en base a una tabla que codifica los perfiles que hay. Os he puesto algún ejemplo en el script este, viene un ejemplo de perfiles. Pues perfil FP básica, perfil ASIC, perfil DAM o DAO, etcétera. Y luego hay un campo que es el estado de la oferta, según esta tabla de códigos. Esta tabla estado oferta que pues indicará si la oferta está activa, cerrada, en principio esos dos. ¿Vale? Entonces la idea es hacer una API REST con autenticación. Es decir, tenéis que usar eso si tenéis, creo que lo tenéis aquí donde era, ahora os lo diré. Hay un esquema de la API REST con autenticación con token, ¿vale? Y pues implementar esta API REST para trabajar con esto, ¿vale? Pues habrá que hacer el CRUD de todas las tablas de estas de codificación, empresa, perfil, oferta tal, y de oferta, ¿vale? Y una vez que tengáis el CRUD, usando el microframe con MVC, tenéis que usar la API que habéis implementado, ¿vale? Aquí estoy viendo que en este esquema os pido API con autenticación. Aquí no está la tabla de usuarios, pero yo juraría que aquí, a ver, voy a verlo. Aquí sí estaba. Vale, a ver, un segundo. Bolsa empleado. ¿Podríamos ver un ejemplo de API REST con autenticación? Sí, Que vamos a esté ver. Vale, esta es las tablas. Ta, 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 ta. Vale, y no os he puesto, ¿no está puesta? Bueno, pero ahora os digo yo la tabla de usuario que tenéis que crear. Sí, en el examen creo que también la Sí, creamos. Creo que sí, sí, porque os pasé, pero bueno, venga, pues aprovechando. Vale, como hemos dicho que vamos a ver, creo que ha sido Eduardo, ¿no? Lo de ver un ejemplo, vamos a descargar de la unidad 6. Vamos a descargar el API REST con CRUD y autentificación, ¿vale? Este de aquí. Lo descargamos. Aquí. Lo descomprimimos. Y voy a... Vale, aquí en esta tarea, como veis, hay dos partes. Está la parte de hacer la API REST, que tendréis que hacer en Point y podéis probarlo directamente en el Visual Studio Code
con la extensión esta que os comenté, ¿no? Con la extensión esta del el El Thunder Client, Thunder, sí. el Thunder Client. Entonces, la idea es que la base el usuario que tenéis que la tabla de usuario que tenéis que usar es esta, que la podéis, aquí está esta tabla. La podéis copiar de aquí y crearla en el otro esquema. Es una tabla de usuario que tiene el ID, el nombre de usuario, el password, un campo donde se va a guardar el token, el nombre, digamos, el nombre, esto es el nombre de usuario y esto es el nombre, pues en mi caso podría ser Jalopez Soro y aquí Juan Antonio, o Juan Antonio López Soro. Aquí es el nombre más visible, digamos. Y disponible, pues si está disponible el usuario. Y si insertáis esto ya tendréis un usuario que tendrá como nombre de usuario prueba y como contraseña prueba. ¿Vale? Si estos dos scripts los ejecutáis o los paséis al otro script, pues tendréis ya la tabla de usuario. Entonces, una vez que tenéis todo esto, pues básicamente tenemos endpoint en el raíz del proyecto. Por cada tabla que tengáis vais a tener que tener un endpoint aquí para usarlo. ¿Vale? Bueno, no sé si Es con lo típico, ¿no? O sea, con el get, el claro, post. entonces, cada uno de estos, por ejemplo, bueno, tenéis que tener por cada tabla un endpoint que se llama, que estará aquí, que normalmente se llama como el nombre de la tabla, .php. Y luego hay un endpoint específico para el tema de la autenticación, que es este, el auth.php. Es un endpoint que yo uso para autenticarme, ¿vale? El concepto de endpoint, todos entendéis lo que es, digamos, la ruta que yo pongo o en la URL que yo uso para llamar a una API. A la API REST esta que yo voy a implementar, yo la llamaré pues en el servidor donde la ponga, en la ruta donde esté y al final acabará la llamada con player.php. En el Thunder Client, como tengo llamadas que hice hace unos meses, pues mirad, yo una llamada de get localhost API REST out, que es el directorio donde está player. ¿Vale? El PHP se puede quitar y funciona igual. El PHP se puede quitar por este fichero. Hay un fichero .htaccess que lo que hace es que cuando tú haces una petición desde el navegador la puedes modificar para que al servidor le llegue luego sin el PHP o con el PHP. ¿Vale? Entonces, lo primero que haremos será, a ver, la idea de un endpoint va a ser, el endpoint player es el endpoint que me sirve para trabajar con la tabla, en este caso con una tabla que es player, que es la que yo tengo aquí. ¿Vale? La tabla que yo, de este ejemplo, es una tabla que es player que tiene datos de jugadores de baloncesto, ¿no? Entonces, este endpoint lo que tiene es un switch en el que dependiendo del método o el verbo, ¿no?, de la API que yo use, esto es el mismo endpoint yo lo puedo llamar diciéndole que quiero un get, quiero un post, quiero un put o un patch o un delete, ¿vale? Entonces, al final tiene aquí un switch que dependiendo de la petición a la API que lleve, si lleva un get, un post o otra cosa, pues hace una cosa, ¿vale? Ahora veremos lo que hace, ¿vale? O sea, si nos piden en el examen que hagamos un endpoint, tiene que ser esto. Claro, un endpoint siempre va a ser un script PHP al que yo voy a llamar desde la API y tiene que tener un switch para ver, para detectar el tipo de petición que se le ha enviado. Entonces, si yo os digo, hazme un endpoint que reciba un post y en el que yo le mando un número y lo que me haga sea borrar o insertar X registro en la tabla en una tabla, tú lo que tienes que poner aquí es un endpoint, un fichero script, un script PHP aquí en el raíz de la API y va aquí poner case post porque yo te he pedido que ese endpoint responda a un post, ¿vale? Si yo te pido que me hagas un endpoint para hacer CRUD de una tabla, para hacer CRUD necesitas que ese endpoint responda a todos los verbos. Responda al get para consultar,
responda al post para insertar datos, responda al put para actualizar, el patch que también es para actualizar, hay un matiz, el put actualiza un registro completo, el patch te permite actualizar únicamente un campo. Y luego el delete para borrar un registro. Entonces, el, por cada tabla que yo tenga, normalmente que yo quiero hacerle CRUD, aquí voy a tener un fichero PHP que se llama también endpoint, que es al que yo llamo desde la API. O desde la API no, al que yo llamo desde un sitio llamando a la API. Es que recuerdo, te lo digo porque recuerdo que en el examen de febrero creo que pusiste algo sobre esto. Sí, Creo claro, que pedía. solamente habría que añadir un método del endpoint que ya había. Claro, lo que pasa es que yo normalmente lo que hice fue pedir un endpoint que no fuera simplemente trabajar con una tabla. Os pedí a lo mejor un endpoint que yo llamando a ese endpoint y pasándole un valor, creo que era el de las viviendas. Yo tenía una serie de inmuebles y lo que os pedía que hiciera un endpoint que lo que hiciera es incrementar en un tanto por ciento el precio de todos los inmuebles de una promoción. Pero, claro, como es, a ver, que no me acuerdo si os pedí que lo hicierais por post y luego alguno me dijo, pues esto no sería un patch o un put, porque estamos actualizando registros, no insertando registros. Y os dije, pues sí. La diferencia es que tú, si quieres que ese endpoint trabaje cuando yo le mande un post, pues aquí tendrás que poner case, o te vendrá aquí case post, y aquí hacer lo que tenga que hacer. Si es put, pues put. Entonces, si solo quiero que ese endpoint actúe cuando yo le mando algo por put, pues solo pondré el case del put. El resto de cosas lo borraré, no lo necesito. ¿Vale? Entonces, Vale. estos endpoints lo que hacen dentro, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del get. El get lo que hace es obtener todos los datos de una tabla, en este caso es una llamada a la API para obtener los registros de una determinada tabla, en este caso player. Entonces, como los endpoints, en este caso este endpoint trabaja solo con la tabla player, yo aquí al principio lo que hago es instanciar un objeto de tipo player. ¿Por qué? Porque esta API REST también aplica el patrón, en principio un modelo no tiene vista, pero el modelo controlador sí lo aplica. El controlador es el endpoint, que es el que recibe las peticiones, y los modelos están aquí, dentro de src clases, ¿vale? Dentro de src clases tenemos, bueno, dentro de src tenemos un script que se usa para enviar las respuestas, porque al final una API lo que hace es recibir una petición y devolver una respuesta a quien le pide algo, ¿vale? Y lo bueno de las APIs es que responden tanto a aplicaciones como a clientes como como el Thunder Client, etcétera. Y luego tenemos la parte de base de datos, que es donde está configurada la conexión a la base de datos, ¿veis? Que tiene, esto es una clase, bueno, ¿era abstracta? No era abstracta, una clase padre que luego se hereda, que tiene la conexión y una serie de métodos que me son útiles ¿para qué? Para hacer el CRUD el CRUD de tablas. Entonces, aquí hay hay unos métodos ya que sirven para hacer el CRUD en una tabla determinada. ¿Esa tabla dónde se especifica? Pues se especifica en las clases que yo implemento aquí. Cuando yo implemento una clase del modelo para player, yo lo que hago es, veis que este player.class.php es el modelo de la tabla player, ¿vale? Que yo luego usaré aquí en el endpoint player. Pues esta clase hereda de database, de esta clase que hay aquí que se llama database. Por lo tanto, al heredar, concepto de programación orientada a objetos,
todos estos métodos ya los tiene implementados y todos los atributos de aquí están, ¿vale? Por lo tanto tiene la conexión ya a la base de datos, etcétera. Entonces, Player, ¿qué es lo que hace? Extiende o hereda de database y añade un atributo que es la tabla con la que yo voy a trabajar en la base de datos. Entonces, esto me sirve para... Esta es una tabla que... Entonces, yo con esta tabla... Y luego, acordaros, si repasáis las tutorías del curso, yo aquí lo que hice fue añadir un atributo más que era la clave primaria, el nombre, la columna que es clave primaria en la tabla del modelo. Entonces, con estos dos atributos, yo lo que hago es tener una serie de métodos para obtener los registros de esa tabla, para insertar un registro nuevo, para actualizar. Veis que hay dos tipos de actualizaciones. Y para borrar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que puede ser que si yo os pido que hagáis un endpoint que trabaje con varias tablas, pues a lo mejor solo tenéis que hacer el endpoint aquí y trabajar con varios, con clases del modelo que ya hay, no tenéis que crear una nueva. Normalmente si son... Porque las clases del modelo suelen ser clases que están asociadas a una tabla concreta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto es interesante, que si queréis, como estamos ya casi a punto de acabar, que os miréis el código, los comentarios y hagáis alguna prueba, ¿vale? Porque aquí hay alguna serie de particularidades. Por ejemplo, el tema de ¿para qué se usa esto? El allowed condition get. Esto se usa porque cuando yo llamo a este endpoint, esta plantilla que tenéis para hacer API REST permite filtrar, es decir, permite que yo haga un get de la tabla player, pero filtrando o poniendo condiciones para que me devuelva únicamente algunos registros. Y eso se hace, y aquí podemos decidir qué columnas de la tabla dejamos que el usuario filtre. ¿Vale? Y luego a la hora de insertar también aquí tenemos una serie de los campos de la tabla que hay que poner para poder insertar un nuevo registro en la tabla, que usaremos el post en el endpoint. Y luego tenemos aquí el validate, que también puede hacer para validar, se usa para validar que los datos que se mandan para insertar, pues si tenemos campos obligatorios, conviene que en el validate comprobemos que cuando vamos a hacer un post para insertar, esos campos obligatorios estén, ¿vale? Para que no nos dé error en la base de datos. Entonces, si os parece, echarle un vistazo durante esta semana o si queréis, si alguno tiene duda y quiere mañana que quedemos, podemos quedar para pues si tenéis alguna duda o hay algo que no entendéis de este código. Va comentado y yo creo que es cuestión de mirárselo y ver un poco cómo va, pero en cuanto le deis un par de vueltas, no es muy complicado, ¿vale? Entonces, y el próximo día si queréis, pues si habéis empezado a hacer la API, pues me vais diciendo. En principio lo que yo os pido es solo cruz de esas tablas, por lo tanto no hay ninguna cosa, es copiar, pegar y cambiar los valores, ¿vale? A priori no debe ser muy complejo. Y luego para probarlo pues tendréis que usar siempre el localhost, porque lo tendréis desplegado en vuestro servidor web local, la carpeta donde tengáis puesto vuestra API REST, que se puede llamar así o le podéis poner de otra manera, y luego hay que tenéis que llamar al endpoint adecuado, ¿vale? Se me ha olvidado una cosa y la voy a decir antes de parar la grabación. Hemos dicho que es con autenticación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo llamo a un endpoint, por ejemplo, a este endpoint de aquí, lo primero que hace, veis que es crear un objeto authentication y llamar al método verify, ¿vale? Esto puesto aquí, lo que hace es que si yo llamo a este endpoint sin pasar una cosa que se llama token, no me va a dar error y no me va a devolver nada. Entonces, para que este endpoint me funcione, yo tengo que haberme
pasarle un token. ¿Y cómo obtengo ese token? Mediante este auth model, que es el modelo, es la clase del modelo que me permite trabajar con la tabla usuarios. Y luego tengo una clase aquí, que es la que tiene el método singing, al que yo le pasaré un usuario y una contraseña, y entonces si es correcta me devolverá un token. Y el verify lo que me hace es verificar si el token que yo paso, que lo recoge aquí, me permite, es correcto, y entonces me deja seguir o no. ¿Vale? Si queréis el próximo día hago un ejemplo para que veáis cómo se puede usar desde aquí el auth para obtener un token y luego usar ese token aquí, en las llamadas aquí, en las llamadas a los endpoints. ¿Vale? O estáis muy silenciosos, eso quiere decir que... No, sí, o que lo más o tenéis todo muy claro o que no Yo he enterado de nada. de esto me acuerdo. O sea, lo que es de la Andrés, las TFTP dudas, yo no sí me que... acuerdo apenas de eso. Yo en el examen no lo Vale. hice porque tuve muchos problemas y muchos errores. Claro, a Pero ver. bueno, quiero terminar primero lo de las líneas de ventas, que estoy liado Vale. con eso, y luego ya pasarme Vale. a esto y ver Consejo, cuando te la semana. pongas con esto, léete las diapositivas, ¿vale? Mírate las Vale, diapositivas porque hay conceptos básicos, por ejemplo, el tema de los tipos de autenticación que hay en una API REST, y explica cómo se la autenticación por token, explica cómo se hace. Entonces conviene que te lo veas las diapositivas. Si tuviera, pues, supongo que también de tiempo no irá muy bien, pero también si te puedes mirar las tutorías que hicimos en su momento, porque ahí a lo mejor hay algo, aunque sea 2x, y así puedes también. Pero bueno, como mínimo las diapositivas para ver los conceptos básicos, y luego ya mirarte el código, y cualquier duda pues me vas diciendo, ¿vale? vale, de acuerdo. Venga, pues nada, voy a parar y ahora...